Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este módulo 3. Y no me equivoqué, porque sé bien que correspondía al módulo 2 con el doctor Germán Guaresti. Pero tenemos la ventaja de tener una diplomatura circular que no tienen una correlación directa y excluyente los módulos. Por suerte, porque Germán está de viaje y no va a poder tomar las clases del módulo 2. Así que vamos a comenzar este mes, a partir de hoy, con el módulo 3. Y luego que finalicemos el módulo 3, retomamos con el módulo 2. Y después sí seguimos con los números correlativos como corresponden, el 4, el 5 y así hasta llegar a diciembre. Bien. Los que ya hayan hecho el módulo 3, este módulo no lo hacen, sino luego retoman con el módulo 2. Los que no hicieron ni el 2 ni el 3, bueno, vamos a tener el placer de transitar juntos y juntas este módulo. Recuerden que la metodología de esta diplomatura es circular. Cada uno puede sumarse inscribiéndose antes del día 25 de cada mes. Si tienen algún conocido o conocida que quiere sumarse a esta trayectoria académica, pueden hacerlo antes del 25 de septiembre e inscribirse. Así que quedan invitados, invitadas para que convoquen a más participantes de la Diplo, porque tenemos esta ventaja, no tenemos que esperar iniciar en marzo o en agosto, sino que podemos sumarnos en cualquier momento del año. Bien, basta de preámbulos y de informaciones sociales o técnicas, sino que quiero comenzar. Ah, pero me estoy olvidando de algo. Tengo que pasarles también una información sumamente importante. Este sábado tenían el encuentro presencial con el licenciado Guillermo Soulés, que dio el módulo 1. La propuesta varió también por un tema con respecto a sus hijos que tienen una complicación para trasladarse este sábado. Les propone una actividad virtual que pronto la va a estar enviando en el grupo de WhatsApp y subiéndola al campus. Así que queden atentas y atentos que Guille les va a traer una propuesta virtual. Lo que no podría asegurarles si es sincrónica o asincrónica. Así que ahora sí, vamos a comenzar con esta clase que es el módulo 3, es la clase 1 y los temas que vamos a abordar son la gestión de equipos, la gestión de los equipos y las relaciones. Bien, avancemos. Y vamos a avanzar primero que nada con este video. La propuesta es la siguiente. Miremoslo al video juntos. Sometimes it hits you when you least expect it. Sometimes it gets you, and it's so electric when it feels this good. A partir de hoy, When it feels this good. vamos a identificar Some call a doctor, cause I'm catching something. Your my body shaking, cause this groove is rocking. When it feels this good. When it feels this good. Makes you wanna go. predominó la tristeza. ¿Predominaron sentimientos como la relajación o la ansiedad? ¿Predominó hoy el enojo o realmente nos sentimos estresados? Esto nos va a permitir
reflejo de emociones en el día laboral nos va a permitir identificar al final del mes qué emoción fue la que predominó a lo largo de cada día de jornada en el mes de septiembre, identificándolo con los colores. Seguramente a lo largo del día tenemos momentos de felicidad, momentos de ansiedad o nos sentimos en algún momento por la finalización o la necesidad de realizar un trabajo estresados, pero ¿cuál fue la emoción en ese día laboral que predominó? Quizás fue la felicidad. Bien, ¿por qué esto? Porque nos va a dar un reflejo de un mes de nuestra vida laboral, que no es poco, porque estamos hablando de la gestión de las emociones. Vamos a hablar de cómo transformar un grupo en un equipo. Y acá ya vamos a ver por qué arrancamos con las emociones. ¿Alguna diferencia entre grupo y equipo o son sinónimos? Porque por lo general lo usamos como sinónimos. Mi grupo, mi equipo. ¿Qué piensan? Bueno, a pesar de que lo utilizamos como sinónimos, cuando profundizamos en el desarrollo laboral de un grupo y el desarrollo y comportamiento laboral de un equipo son absolutamente distintos. ¿Y cómo se logra pasar de un grupo a un equipo? Bueno, por la sinergia, por la energía, por las emociones que fluyen entre esas personas para que se transformen en un grupo o una persona. Y perdón, en un grupo o en un equipo. Para que esto sea posible, ya tenemos que partir que tienen que compartir la misma mística. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, avancemos. Primero vamos a homologar, vamos a definir juntos y juntas qué es un grupo, qué es un equipo. Si vamos por la definición etimológica, un grupo puede ser un conjunto de algo, un conjunto de personas, un conjunto de cosas, un conjunto de animales que están reunidos. Y reunidos porque tienen alguna característica en común. Por ejemplo, trabajan en una empresa determinada, trabajan en una universidad determinada, en una clínica, en un hospital, y no podemos confundir la diferencia de grupo o equipo, porque fíjense que la característica común no quiere decir necesariamente que allí fluye una energía común o una mística común. Eh, Supongamos que trabajamos con esta característica que nos une de trabajar todos juntos, por ejemplo, en el hospital El Cruce. Eso no nos convierte en equipo. Eso nos determina como un grupo determinado. O si vamos a hablar de cosas, es un grupo de cajas que están en el depósito. ¿Sí? Bien, bueno. A ver, avancemos. Esperen que me conecta. Avancemos. Entonces, ¿qué es un equipo? ¿En qué se diferencia? Entonces, no son sinónimos. Bueno, la definición dice lo siguiente. Un equipo es un grupo de personas que se alinea en sus objetivos. ¿Cuáles? Objetivos psicológicos, emocionales y laborales. ¿Para qué? ¿Para ser productivos? No. Para cumplir un propósito común. No dije objetivo, dije propósito común. ¿Me siguen? Bien. Y ese propósito nos trasciende como individuos, nos trasciende como profesionales, sino que nos une
Es el propósito del equipo y que busca dejar un legado, una huella, una marca que nos trascienda como personas individuales. ¡Wow! ¡Qué profundo es ser y lograr llegar a ser un equipo! Y nos comparte, o comparte, un equipo tiene una mirada holística, una mirada integral. Entonces, para ir definiendo, un equipo es un conjunto de personas, lo leo, con valores que definieron entre todas y todos y que logra esa sinergia, esa mística. Entonces, cuando hablamos de un conjunto de personas que comparten ese propósito, quiere decir que esas personas tienen conciencia ampliada, que saben que lo que hacen o dejan de hacer impacta en algo más grande, que es en ese conjunto de personas que las podemos llamar equipos. Y que cuando se logra eh, mejorar, cuando esas personas están empoderadas, entonces cada integrante lo siente como propio a ese logro. Se siente importante porque es parte de ese logro, se siente valorada, valorado, se sienten reconocidas y reconocidos y por sobre todo, cada una y cada uno deja lo mejor de sí mismo. Vayan repasando estas características para poder identificar si en el lugar donde se desempeñan laboralmente, que quizá tienen un grupo de personas a cargo, si son un grupo o lograron trabajar para ser un equipo. Y podemos hablar de éxito. ¿Y qué es éxito, no? Y cuando logramos nuestro propósito. Entonces, existe el equipo cuando hay objetivos y propósitos que nos trascienden en nuestra individualidad, sino que podemos llegar a inspirar a otros con nuestras tareas. Sí, fíjense, ¿no? Hablo de inspiración. ¿Y por medio de qué? Por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros valores. Un equipo es la evolución del grupo. Por lo general, todos comienzan siendo un grupo en los lugares de trabajo, un grupo de personas que miran su individualidad, su trabajo, su cuadradito. Yo ya hice lo que a mí me corresponde, ¿no? Y terminó mi horario de trabajo. Me voy. La individualidad. Vengo, cumplo el horario, hago lo que me piden, quizá no tengo muy claro mi rol y me voy. Entonces, un equipo es un grupo, la evolución de un grupo que, como les dije, para cerrar la idea, comparten un propósito, tienen roles identificados, como algunos de líder, otros roles complementarios, se organizan, trabajan unidos, pero también interdependientes y con las funciones claras, con claridad, pero comunicadas y comunicados. Y siempre logran cumplir sus objetivos, sus logros, ¿no? Eh, por medio de la cohesión de las acciones comunes para alcanzar ese propósito. Tienen compromiso, pero compromiso mutuo, no compromiso solamente con la organización. Qué maravilloso poder encontrarnos integrando un equipo de trabajo,
porque seguramente ese frasco va a tener, a ver, algunos toques de estrés, unos toques de ansiedad, pero por sobre todo va a predominar el color de la felicidad. Bien, ya vimos las diferencias entre grupo y equipo, pero ¿cómo hago para diferenciarlo, no? Y acá está lo que yo les decía, vamos a pasar la siguiente, que es fundamental. Tenemos que llegar a un estado de conciencia ampliada. Y acá yo les voy a compartir eh, luego un texto de un libro que justamente habla de cómo convertirnos de grupo en equipo y que este autor habla especialmente de la conciencia ampliada. ¿Qué es esto de trabajar mostrando respeto, dando apoyo a nuestro compañero o compañera, alinearnos en los desafíos, más allá y permanecer en el empeño, en el compromiso, más allá de los resultados? Porque a veces esperamos resultados altísimos y hay variables que no dependen de nosotros y alcanzamos resultados estándares que son buenos, pero en muchas ocasiones cuando pasa eso, o resultados bajos, cuando pasa eso y hablamos de un grupo, comienzan a echarse la culpa unos con otros. Y bueno, eso pasó porque vos no hiciste a tiempo esto, vos porque te retrasaste, vos porque siempre dejás todo para lo último. Y comienzan a pasarse esas facturas que no trabaja desde el compromiso, desde el cumplimiento de los objetivos, desde el apoyo mutuo, la cohesión, la comunicación, que no comparten las creencias, sino que comienzan esa falta, esa puesta en faltas por las individualidades en sí mismas y por la puja de egos. Fíjense que estoy hablando de relaciones laborales, pero lo que está predominando en mi discurso es em, todo lo vinculado a las emociones de las personas, a los sentimientos, a las relaciones interpersonales. Y acá es cuando tomamos conciencia del peso que tiene el desarrollo de las habilidades blandas en nuestra vida laboral. Porque técnicamente puedo ser brillante, puedo ser 10, pero si no me puedo interrelacionar, no tengo esa sinergia que promueve el trabajo en equipo. Me en sí mismo tengo el ego demasiado alto como para poder interrelacionarme. No comparto un propósito y velo solamente por mi individualidad y todo lo técnico y ese 10 que soy y comienza a decaer. Porque compartir un propósito con las personas con las cuales comparto un ámbito de trabajo y comparto características de una organización, es lo que nos hace trascender como personas y como profesionales. Porque médicos, médicas, abogados, enfermeras, kinesiólogos, hay muchos y muchas y muy buenas. Pero ¿cómo trascienden o logran trascender desde la individualidad? Entonces, cuando compartimos un propósito, es cuando podemos entender que el equipo es más importante que las individualidades, el propósito que nos une. Es lo que empieza a agregar valor y lo que marca la diferencia. Por eso vamos a avanzar. Ahora les voy a compartir un video que quizá cuando vean esta clase grabada no pueden escuchar las voces, solo vean los subtítulos,
porque estamos teniendo un problema técnico con Internet. Pero cuando les pasemos la clase y la puedan descargar en sus computadoras o en sus teléfonos y se vincule directamente a YouTube, van a poder ver los subtítulos y también el audio, escucharlo. Así que lo comparto. Es un video de un segmento de una película, ¿no? Que lo que pone de manifiesto es que no se puede llegar a la cima solo. Es muy difícil. Cuando contamos con un equipo que está dispuesto, que está con energía de compartir, cuando quiere aprender y crecer no desde la individualidad, sino de lo profesional con un propósito, pueden enfrentar las adversidades y unirse. Pero sin más palabras, veamos y escuchemos este video. Señor Cruz, ¿se extravió, señor? ¿Qué tengo que hacer para jugar? Señor Cruz, usted no quiere saber la respuesta a esa pregunta. Continuando con lo que decía, como equipo lanzamos el 56% desde la línea. A partir de ahora, antes de marcharse de mi gimnasio, deberán pagar un peaje de 50 encestes en tiro libre para poder irse. Eso va para todos. Son muchos tiros libres. De acuerdo, señor Cruz. Antes de poder jugar en este equipo, deberá pagarme 2.500 lagartijas y 1.000 suicidios. ¡Demonios! Ah, y deberán quedar cubiertos para el viernes. No terminará de hoy al viernes. No, es imposible. El sabor de hoy. La ofensiva. Eso me interesa. Tengo una hermana, se llama Linda. Linda es brillante, politizada, bueno, en realidad es radical. Linda usa un inmenso afro. Linda es la ofensiva de bloqueo y pase. Pero antes de estudiarla, calentemos. Formen una línea de tiro. Háganlo. No inventes, ¿cuántas hermanas tiene? ¿Quién sabe? 2 más aquí. Listos, sepárense. ¡Muévanse! ¡Energía, señores! ¡Energía! Venga, a jugar. ¿Cuál es su mayor miedo, señor Cruz? ¿No encajar? Ríndase, señor Cruz. Váyase a casa. Venga, quiero 7 pases antes de tirar. 7. ¡Le tengo, le tengo! Sabe que su misión es imposible antes del viernes, ¿no? ¡Movimiento! ¡Vamos, vamos! Es todo por hoy. Jugaremos mañana, así que procuren descansar. Y mañana usarán saco y corbata. Así cálense. Clyde. Ahí está. Señor Cruz, me impresiona mucho lo que logró, pero no ha terminado. Me debe 80 suicidios y 500 lagartijas. Por favor, salga de mi gimnasio. Gracias, Clyde. Caballeros, hasta mañana. Haré lagartijas por él. Somos un equipo, ¿no? Si una persona lucha, luchamos todos. Si alguien triunfa, triunfamos todos, ¿cierto? Yo también. Y correré suicidios.
Y también yo. Clyde, lleva la cuenta. Avísame cuando acaben. Esta es la diferencia entre un grupo y un equipo, ¿no? Emocionante la escena cuando los chicos piensan, dudan. Quizá el señor Cruz se merecía esa restricción, pero los une un propósito. Y lo definió el primero de los jugadores cuando somos un equipo, ¿no? Cuando uno triunfa, triunfan todos. Eso es maravilloso. Y eso se siente. Vieron que hubo un último en tomar la decisión, pero lo sintió también. Sabe que los une un propósito y que en ese partido era importante que estén todos con sus roles. ¿Eso quiere decir que las relaciones van a ser perfectas? No, no, porque somos personas y estamos atravesados por muchísimas variables personales, creencias, sociales, económicas, culturales, psicológicas, nuestros síntomas, nuestras faltas, ¿no? Nuestros egos. Se juegan tantas cosas diariamente en la interrelación. Pero cuando sale la individualidad y nos une el propósito, logramos ser un equipo. ¿Y cómo podemos inspirar para que, quiero salir de acá, para que podamos trascender? Señor Cruz. Quiero pasar y no puedo. Para que podamos trascender de equipo y salir de ser un grupo. Esperen que ponga otra vez una nueva presentación. Bueno, esperen que tengo las teclitas acá en el medio y no puedo. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Quiero salir a presentación. Bueno. Todo tuyo. Mientras me ayuda Lucas, porque somos un equipo, quiero comentarles algo, ¿no? Porque acá, ¿cómo puedo lograr ser un equipo o cómo puedo transformar mi grupo de trabajadores, colaboradores, para que inspirarlos de tal forma que nos una un propósito y convertirnos en un equipo? Bueno, una de las bases es la comunicación. ¿Y cómo logro una comunicación eficaz? Bien, cuando hay un trabajo, lo que tiene que haber muy claro y no, que después quede implícito, pero hay que ponerlo en palabras, son las reglas del trabajo. Pero no las reglas cuasi normativas de una ordenanza o policiales, sino estas reglas internas claras que se llaman procesos de trabajo. Por ejemplo, cuando entra alguien a la oficina, todos y todas nos mostramos proactivas y proactivos y nos ponemos a disposición de la persona que ingresa. Es una regla, no, es un procedimiento de trabajo. Nos une el propósito de brindar el mejor servicio hacia nuestro cliente externo, ¿no? O cliente interno, si hablamos en términos de calidad. Donde todos sepan el porqué de las decisiones. ¿Y por qué hacemos eso? Y nosotros hacemos eso porque somos un servicio de, por ejemplo, de este hospital, que brindamos
atención al resto de los trabajadores y trabajadoras del hospital. Entonces, cuando ingresa alguien, no me quedo inmerso en el teclado de la computadora y no levanto la cara para que a mí no me pregunte y le pregunte a otra persona, sino que es una regla clara y tangible que si entra alguien le decimos, hola, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Y eso no es una decisión, es parte del proceso de trabajo y todos los conocemos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en brindar satisfacción al cliente, por ejemplo, ¿no? Y también lo que ocurre de positivo es que cuando se propone un espacio donde todos compartimos estos procesos de trabajo, donde sabemos el por qué, también podemos expresar nuestra mirada y hacer escuchar nuestra voz desde el respeto, desde compartir un posicionamiento y quizá modificamos algunas cuestiones o quizás se ratifican. Pero todos tienen la oportunidad de decir, acá no, yo esto se hace acá porque el jefe lo dice y a ver si todavía me sancionan. No, nos corremos desde ese tipo de organizaciones. Y eh, también revisarnos, porque hablamos de comunicación eficaz, ¿no? Si soy parte de ese grupo de personas, ese equipo de personas, de ese lugar de trabajo, revisar qué tipo de comunicación tengo. Pero sobre todo, si yo lidero ese grupo de personas y quiero transformarlo en un equipo, ¿qué tipo de comunicación utilizo? Porque no solo tiene que ser eficaz, tiene que ser una comunicación motivadora donde decimos, bueno, mañana va a ser un gran día, han hecho un gran esfuerzo, vamos a poner lo mejor de nosotros para que eso quede de manifiesto, ¿no? O ese día, qué buen trabajo realizaron hoy, o qué buena nota hiciste, ¿no? El video que hiciste fue fascinante. Entonces, muy buen trabajo, qué profesional el artículo que presentaste. Te felicito por el premio que ganaste en el Congreso, ¿no? De las valoraciones más grandes a las más pequeñas y diarias y cotidianas. Mira, recién se retiró esta persona que vino a pedir ayuda. Qué buena respuesta le diste. Muy buena estrategia comunicacional, te felicito, ¿no? Es un lenguaje motivador, es un lenguaje que promueve seguir con esas buenas prácticas. A veces no nos damos cuenta cómo nos expresamos, pero el lenguaje se contagia. Y se habla de que nos comunicamos por imitación, porque también cuando estamos rodeadas o rodeados de personas con un lenguaje descalificante, tóxico, em, un lenguaje detractor, eso también se imita, se contagia. Y la comunicación eficaz no solo es tener bien claro qué vamos a hacer y por qué tenemos que hacerlo, y la convicción de que lo hacemos así, porque estamos convencidos de que es la mejor forma. También eh, podemos generar efectos negativos. Entonces entra alguien, nos quedamos todos en la computadora, alguien levanta la cabeza y se va y dice, siempre vienen acá a pedir algo, a molestar, no pueden hacer otra cosa, ¿qué se creen? Que nosotros estamos acá perdiendo el tiempo. Y después cuando no reconocen nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro desempeño, nos quejamos. Pero cuando nos vienen a pedir que hagamos cuestiones que involucran nuestro trabajo, nos quejamos. Y si lo hacen solos por su cuenta, también nos quejamos porque dicen no nos tienen en cuenta, total, a nosotros hacen ellos, vamos a suponer que es un área de comunicación, hacen ellos su flyer y no nos vienen a pedir a nosotros cuando acá hay un grupo de profesionales que lo hace bien. Claro, pero ¿cuán receptivos sos? Pregúntate también por qué la gente hace su flyer y no quiere evitar entrar a tu oficina a pedírtelo, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas damos? Si son empáticas, si son constructivas, generan esa sinergia que muestra el propósito que nos une. El lenguaje incluso construye realidades, como si fuese las acciones externas a nosotros.
por eso hablamos de comunicación eficaz. Porque si decimos, ay, ojalá pase eso, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. O expresiones como, bueno, hay que probar suerte. Probemos. Bueno, algún día nos van a valorar, ¿viste? Algún día alguien va a decir qué bueno que está el área de comunicación en el hospital. O eso, imposible. Fíjense, revísense mientras voy diciendo esto, ¿cuántas veces en el día decimos esto? Bueno, yo jamás voy a llegar a eso, ¿viste? Porque ella está acomodada, porque aquel es el favorito, y porque ella o él logra las cosas, no sé quién sabe cómo. Bueno, y por lo que yo gano, demasiado me piden, ¿no? Cuestiones negativas que se van impregnando en el día a día. O, bueno, a nosotros nunca nos toca esa suerte, siempre las oportunidades son para otros, siempre nosotros somos el estrellado, otras personas brillan. ¿Qué posicionamiento tomamos desde el lenguaje? ¿Qué instalamos? Y todo ese tipo de expresiones se impregnan de tal forma que generan limitación mental. Las palabras construyen realidades. Entonces, ese estado mental viene vinculado de la mano con el lenguaje, con el tipo de comunicación que utilizamos. Y si continuamos con esto, por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, bueno, voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de terminar, voy a tratar de llegar a tiempo? Y ahora yo les pregunto, la palabra tratar, ¿no? ¿Qué significa? Porque las palabras generan acción, caminar, bostezar, bailar, reír, trabajar. Y generan acción. Y una persona en una organización, o si pertenece a un equipo, debería prohibirse utilizar la palabra tratar. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Y vamos a hacer el ejemplo de, imaginemos esto, el ejemplo del avión. Em, Imaginen que vamos a tomar juntos un vuelo, ya preparemos la mochila, el bolso, la valijita, y nos vamos a pasar una semana a Brasil. Uy, qué lindo, a Río de Janeiro. Nos vamos. Subimos a ese vuelo, vamos charlando todo este grupo de personas, este equipo, y vamos charlando y de repente el piloto anuncia que estamos pronto a aterrizar porque estamos llegando a Río de Janeiro. Y en ese momento nos dice qué temperatura hay y finaliza la frase diciendo, bueno, prepárense los tripulantes, estamos por aterrizar, así que voy a tratar de aterrizar. ¿Qué les generaría a ustedes? A mí me genera inseguridad, me genera incertidumbre, miedo, porque tratar no es una orden a nuestro ser, porque la palabra tratar, nuestra mente no la puede procesar. ¿Sabían eso? Que psicológicamente nuestro cerebro no puede procesar la palabra tratar, porque no entiende lo que hay que hacer. Supongamos una lapicera. Trata de agarrar la lapicera. ¿Qué hacen? ¿La agarran o no la agarran? Hacen el intento, pero no lo hacen. No se entiende qué es lo que hay que hacer. Trata de tomar los anteojos. ¿Los agarro o no los agarro? Trato.
¿Qué es tratar? No se entiende si hay una orden o no. ¿Se hace o no se hace? Trato. ¿Pero lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Voy a tratar de llegar temprano. ¿Vas a llegar temprano o no vas a llegar temprano? Y dijo que va a tratar. No sabemos. No se sabe con certidumbre qué es tratar. No se sabe qué es. Es increíble, ¿no? Daniel Colombo, les cuento, que es Master Coach Ejecutivo, trabaja las habilidades blandas de las altas gerencias, de profesionales y equipos. Declaró, ¿cuántas veces por día decís voy a tratar? Sucede que tratar no funciona porque pone en el terreno de tu duda interna la posibilidad de lograr lo que sea. Tratar es intentar. Tratar es intentar. Y aunque intentar no significa hacerlo. Entonces, en el mundo está lleno de, él expone, de tratadistas. Lo que se necesita es gente que haga, no que no haga o que trate, que haga. Em, entonces, él lo que propone es que necesitamos gente que actúe y que lleve a la acción lo que dice, que no sean tratadistas. Entonces, propone que lo cambiemos por lo voy a hacer o lo haremos, lo vamos a hacer. Porque cada vez que decimos voy a tratar, acostumbras a tu cerebro a intentar, a negociar. ¿Lo hago o no lo hago? Él sostiene que negociar para que algún día, tal vez, quizás, lo logres. Y termina diciendo, entonces, no negocies con tu mente. Genera una orden clara, significativa, para que el subconsciente, nuestra psiquis, respete la decisión. Es una conversación intrapersonal. Si nos acostumbramos a decir voy a tratar, no damos a nuestro inconsciente la consigna. Entonces, bueno, hoy traté, no pude, mañana. Pero cuando nos relacionamos con un grupo de personas, el tratar no existe. Si vamos a hacer un equipo, arranquemos con borrar la palabra tratar de nuestro léxico laboral diario. Y hasta diría personal. La comunicación, cuando hablamos de comunicación, es tan amplio el abordaje, que tenemos que aprender a relacionarnos con todas las variables, con la comunicación verbal, con la comunicación no verbal, con la comunicación paraverbal, con los mensajes, con estas palabras que usamos cotidianamente y que pueden jugar en nuestra contra. Por ejemplo, yo ahora les voy a pedir a todos ustedes y a todas ustedes que en este momento preciso no piensen en un elefante. Si estuviesen conectados, si podrían decírmelo acá en vivo y online, y yo les preguntara, ¿qué es lo primero que les vino a la mente? Seguramente me van a decir un elefante. Porque nuestra mente funciona por imágenes, por energías, por eso tratar no funciona, y fluye hacia donde tenemos nuestra atención. Por eso cuando alguien habla y se torna aburrido y poco interesante, tenemos la cara acá, pero nuestra mente se va a miles de otros pensamientos. Entonces, fíjense que cuando nos comunicamos, eh, a veces co-creamos lo que queremos evitar.
Si yo tengo un grupo y quiero transformarlo en un equipo, no depende de mí sola, tengo que revisar mi comunicación y luego trabajar en esas personas y que ellos y ellas trabajen para que poder definir cuál es nuestro propósito, qué características nos unen, qué norma, a ver, procesos claros tenemos y qué tipo de comunicación utilizamos, pero co-creamos nuestras acciones que queremos evitar. Porque si yo les digo, no se equivoquen, lo más probable es que se equivoquen. No piensen en un elefante, lo más probable es que piensen en elefante. Co-creamos lo que queremos evitar. Entonces, las variables comunicacionales son fundamentales. Tenemos un gran desafío para cuando nos interrelacionamos con las personas en una organización, porque construimos ese diario laboral. El ejemplo claro, cuando a los que les gusta el fútbol y ven al DT al costado de la cancha y empieza, no pierdas la pelota, no pierdas la pelota. Estamos co-creando lo que queremos evitar. Por ahí sería bueno que grite, mantener la pelota, dale para adelante, la tenés, ¿no? O cuando decís, no, no cometan errores, no, no, no. Co-creamos lo que queremos evitar. ¿Con qué? Con la variable más fuerte que tenemos las personas, que es la comunicación. Esto nos ayuda a ponernos unas gafas de las habilidades blandas para empezar a ver a nuestro alrededor estas cuestiones que a veces nos pasan como imperceptibles, pero que convivimos a diario con ellas. Bien, entonces hablamos de energía que fluye, esa sinergia que se empieza a transcurrir entre las personas y que la queremos conducir en búsqueda a nuestro propósito, a los objetivos que nos propusimos, a lo que nos une. Por eso siempre hay que pedir lo que se quiere. Seamos un equipo. Tenemos que, no somos un equipo, somos un grupo. Tenemos que convertirnos en un equipo, ¿no? Pidamos Vamos a convertirnos en un equipo. Pidamos lo que queremos. No digamos tratar, quizá, tal vez. No seamos detractores de nosotros mismos y mismas. Bueno, por ejemplo, eh, hasta ahora ha sido un buen año. Vamos a lograr completar el proyecto. Contextos a veces no son los mejores, pero no digo el falso optimismo, pero como hemos tenido logros este año, vamos por más. Creamos realidades con las palabras. Y entonces la pregunta obligada que tengo, ¿no? Es nuestra energía, ¿dónde se va? ¿Por dónde se va nuestra energía? En ese lenguaje, esas palabras que crean realidades negativas y, y que son los dramas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, nadie me tiene en cuenta. Yo lo que digo acá les entra por un oído, les sale por el otro. ¿Han escuchado eso? Por lo que me pagan, yo hago esto. Y si no les gusta que alguien lo haga bien, contraten a otro. Como si justificara, ¿no? Mi energía se va por esos comentarios negativos. Voy a tratar, ¿no? Después, pobre, pobre yo acá, al final, acá nadie hace nada, todos están distraídos, todos están perdiendo el tiempo, acá la que saca el trabajo soy yo. Se enfermó otra vez, y bueno, total, yo vengo siempre. El pobre de mí.
Después está la persona que es el interrogador, ¿no? Que genera incomodidades, con interrogatorios banales. Después están las personas distantes que lo utilizan como un método, si se quiere, de me aíslo del entorno, nadie me dice nada, no miro, no cruzo mirada para que nadie me pida nada. Y de esa forma también hago pensar al otro que algo hiciste mal, por eso te ignoro, o no me preguntes nada porque quizá no estoy de humor. Y de esa forma se genera, bueno, capaz que le hice algo. Uy, ¿qué le pasó hoy a Juan? ¿Viste? No me dirigió la palabra, habremos hecho algo que no le gusta. Entonces, es un mecanismo. Y la energía de ese grupo se diluye. También están las personas que es el intimidador, ¿no? El que dice, bueno, entra, hoy la verdad tengo un día pésimo, ¿eh? Así que a mí hoy no me pidan que colabore en nada. Entonces, bueno, frente a eso, dice, bueno, no le vamos a sugerir ni pedir nada. Hoy se me parte la cabeza, así que conmigo no cuenten. Mm, Bueno, está bien. Y como les decía al principio, ¿no? La clave está en tener, somos personas y tenemos que tener una mirada integral, una mirada holística de todas las situaciones diferentes para poder construir, para poder contribuir a la transformación. Y ese mecanismo es donde cuando empezamos a ver dónde están los puntos de fuga de la energía de ese grupo de personas, para trabajar en esas cuestiones de forma tal de poder centralizar la energía en el propósito común y que se sientan motivados y motivadas, porque algo les pasa a esas personas que parecen detractores de la organización y de sí mismos, porque seguramente en ese frasco no va a estar predominando el color de la felicidad, ¿no? Sí, quizás hasta de la tristeza. Bien, el autor menciona algunos puntos donde se fuga la energía, que pueden ser la duda. Tengo dudas, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Y no sé qué hacer. No tomé la decisión y se fue la energía de ese día. La oportunidad de plantear, proponer. Después habla de quedarse entrampados en los demás. Hay alguien que es detractor y yo, bueno, pero es mi amiga, yo si la dejo, lo dejo. Y entonces no me voy a sumar al proyecto porque ella no le... Y por no soltar esa situación, quedo entrampada en una situación que no la disfruto tampoco. La falta de rumbo, las personas pueden tener esta falta de energía porque no tienen un propósito que los una. El propósito no se instala, el propósito se co-crea. ¿No? Somos una oficina de, no sé, a ver, déjeme pensar, de gestión de pacientes, de atención a los pacientes. Bueno, ¿cómo somos percibidos por los pacientes y su familia? No, y somos mal percibidos, dicen que atendemos mal, pero ¿por qué? Si nosotros dejamos lo mejor de nosotros. Bueno, porque quizá no estamos trabajando en la percepción. Y ahí empezamos a tener, bueno, nuestro propósito va a ser impactar en la percepción de los pacientes y sus familias. Y ahí comenzamos a pensar procesos de trabajo en pos de eso. Y quizá cuando hacemos el sondeo a fin de año, cambió la percepción y logramos ese propósito porque nos unimos como equipo. Pero eso no lo logra una persona. Eso lo logran si estamos convencidos ese grupo, perdón, ese número de personas, ¿sí? De trabajadores. Bien, eh, otro punto de fuga es culpar a los demás. Siempre la responsabilidad es de otro.
¿Y qué querés? Si no pude hacer la nota porque acá nunca hay toner, o porque acá no hay sistema, porque no tengo computadora, porque lo que fuere. La culpa siempre es de otro. Bueno, yo no le dije nada porque no sabía, porque a mí nadie me informa nada. La culpa siempre es de otro. Eso, todas esas cuestiones hacen que nuestra energía no fluya, al contrario, que seamos personas pesimistas, personas en las cuales no disfrutan lo que hacen. Y trabajar, vamos a trabajar. A no ser que seamos hipermillonarios, tenemos que trabajar. ¿Qué mejor que disfrutar lo que hacemos? Sea la tarea que sea, porque podemos dejar una marca, una huella, un valor agregado, porque el valor no las tienen las tareas, sino cómo lo hacemos las personas. Eso es fundamental. Y el poder de influenciar eh, es muy importante, ¿no? Porque te pueden desdibujar como líder, te pueden poner personas en contra, porque están los influencers tóxicos, ¿no? Los generadores de opinión. Entonces, eso también te roba la energía. Eso también. Hay personas que son así y no se dan cuenta, pero no van a llegar a una construcción positiva. Avancemos. Cuando hablamos de propósitos y valores, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sabemos que cuando hay un grupo de personas, seguramente hay distintos dones, distintas habilidades, distintas características que hacen que cada uno ponga su aporte, quizá distintas profesiones, eh, y, y cada uno puede poner su valor agregado, porque puede haber tres ingenieros juntas, tres médicas juntas, tres enfermeras juntas, todo femenino dije, tres kinesiólogos juntos, tres docentes juntos, pero seguramente por más que tengan la misma formación de base, eh, a la hora de atender a un cliente, de diseñar un proyecto, de atender a un paciente, de dar una clase, cada uno lo va a hacer diferente porque somos personas únicas en las cuales se caracterizan algunas, algunos valores, se caracterizan algunas propuestas, se caracterizan valga la redundancia, características personales, improntas que vienen en nuestro bagaje. Entonces, cuando podemos sacar lo mejor de cada una de las personas que compone ese equipo y toda esa energía positiva va hacia el propósito que nos une, ahí podemos hablar de un equipo exitoso. Y el éxito no es ganar un Martín Fierro o un Oscar. El éxito o ser hipermillonario no es eso solamente. El éxito es ese salario emocional que en nuestro día laboral o en nuestro mes laboral podemos ver un frasco pintado de emociones positivas. Eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas de ser exitosos a no. Porque quizás soy un gran empresario, hiper multi mega millonario a nivel global, pero ¿de qué color está pintado ese frasco? Porque sabemos ya que el dinero ayuda, pero hay muchas cosas que no se pueden comprar con dinero. No se pueden. Entonces, cuando hablamos de propósito, ¿de qué hablamos? Bueno, eso es importante tenerlo muy claro como equipo, para convertirnos en equipo. Es para qué estamos acá. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra misión? Ese es nuestro propósito. Y no importa si yo me dedico
a atender al público externo de la organización, por ejemplo, en una universidad, a los estudiantes, o me dedico a atender al público interno de la organización, por ejemplo, otros docentes o no docentes. Pero tengo que tener una misión clara de qué vine a hacer acá, ¿sí? Y además, cómo hacerlo, ¿no? Porque el propósito, la misión es sumamente importante, pero ¿y el cómo lo hago? Ahí es cuando comienzo a marcar la diferencia. Y el propósito se descubre. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros podemos generar una comunidad más sana, podemos generar personas más informadas, eh, podemos generar personas satisfechas luego que fueron atendidas en una mesa de informes, ¿no? Eh, lo que tenemos que ver es que cada acción que vamos a realizar en una organización esté regida por esto, ¿no? Con esta claridad. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Eh, por ejemplo, eh, nosotros podemos estudiar medicina. ¿Para qué? Para ser médicos, en mi caso sería médica, ¿no? Y si ya conseguí el título, listo, ya soy médica. ¿Ese era el propósito? Sí, bueno. ¿Y ahora? Porque si mi propósito era obtener el título, ya lo obtuve. ¿Y ahora cuál es mi propósito? ¿No? Y entonces, supongamos que, bueno, yo estoy comprometida con la salud comunitaria y digo, bueno, yo quiero convertir a una comunidad, no sé, yo me radico en Florencio Varela, quiero convertir a la comunidad de Florencio Varela en una comunidad más sana. Por ello voy a trabajar en la información y en la prevención para lograr mi propósito. Entonces, ahí yo empiezo a descubrir, ¿no? Porque el propósito no se crea, se descubre. Entonces, soy médica, bueno, pero acá descubrí que yo quiero hacer esto. O quizá, bueno, quiero ser la mejor cirujana, no sé, la neurocirujana. Bueno, entonces me voy a formar para lograr mi propósito. ¿Se entiende? Según las actividades que realicemos, ¿en qué queremos brillar? ¿En qué queremos destacarnos? ¿En qué queremos dejar nuestra huella cada día con valor agregado? Yo puedo atender a las personas en un escritorio donde le digo, sí, ¿qué necesita? Bien, bien, un turno perfecto. Acá tiene un turno. El primero disponible está al día tal hora. Listo. ¿Se lo imprimo? Sí. ¿O se lo envío por WhatsApp? Bueno, se lo envío por WhatsApp. ¿Algo más necesita? No. Bueno, adiós. Buenas tardes. El que sigue. Bien. Hice una tarea. Una tarea no asistencial en el rubro de salud. Donde dejé un valor agregado, no. Fui áspera, poco empática. Ahora, ¿qué quiere? ¿Cómo puedo generar la diferencia si yo atiendo a la persona como me gustaría que me atiendan a mí? Seguramente iniciaría con una sonrisa, mirando a los ojos a esa persona, saludándola, diciéndole buenos días, buenas tardes, y luego mostrándome proactiva, diciendo, ¿en qué puedo ayudarla o ayudarlo? Me dice que necesita un turno, por supuesto, vamos a buscar el primer turno disponible. Después le consulto si le queda bien ese día y ese horario. Una vez que acordamos con esa persona, gentilmente le digo si la puedo ayudar en algo más. Y si no y si ya es suficiente mi labor en la interacción con esa persona, la saludo nuevamente con una sonrisa, deseándole que tenga un muy buen día y agradeciéndole que haya venido. Seguramente la impronta de ese proceso de atención, la energía que fluyó en esa sinergia, va a dejar una huella en esa persona.
con ese valor agregado que dejé, que no fue más que comunicación verbal y no verbal, y se van a retirar de ese lugar diciendo, qué bien que te atienden ahí. Influí en la percepción de ese proceso de atención de manera positiva. Los propósitos se descubren, no se crean. Bien, vamos a usar el ejemplo de un equipo de fútbol masculino, ¿no? Eh, Generalmente, ¿cuál es el objetivo de ese equipo? ¿Se imaginan ustedes? Por ejemplo, hoy Argentina que está jugando para las semifinales o cuartos de finales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, podríamos plantear, es ganar el campeonato. ¿Coinciden? Bueno, les digo que es un error. Porque el objetivo no puede ser el resultado. El resultado es por consecuencia. ¿Se entiende? Y ni hablar del propósito. El propósito es la consecuencia de lo que justamente nos llevó a hacer eso. En un equipo de fútbol eh, puede haber una persona que juegue porque quiere conquistar a las modelos. O porque, si es un equipo barrial, porque quiere destacarse como buen deportista y enamorar a una chica. Eso podría pasar tranquilamente, ¿no? Otro porque dice, bueno, yo quiero pasar a las inferiores y luego quiero pasar a segunda y luego a primera para ganar mucho dinero. Eso también podría ser, ¿no? Porque capaz que se esforzó y se lo prometió a su papá o a su mamá. Eso podría llegar a ser. Pero estos, fíjense que estoy hablando de deseos, vamos a ser gentiles y decir propósitos, pero individuales. Individuales no son propósitos. Ahí atrás no hay un propósito. Son objetivos individuales y que no llegan a ser propósitos. Estos objetivos los pueden llegar a concretar o no. Pero si hablamos de fútbol y realmente de jugar en equipo, se hace algo que trasciende las individualidades. Fíjense qué pasó con Argentina en los primeros momentos que nos presentamos en el Mundial y perdimos un Mundial y perdimos el segundo Mundial. ¿Qué pasaba ahí con el propósito? ¿Cómo se jugaba? ¿Trascendían el equipo o eran una suma de individualidades? El resultado, ¿vieron que dijimos el resultado es una consecuencia? El resultado pasa a ser el medio para comunicar eso por lo que estamos trabajando. Y así fue. Ellos se unieron, dejaron de lado las individualidades, trabajaron para llegar a ser un equipo y obtuvieron el resultado. Y obtuvieron el resultado. Fue una consecuencia de un cambio de actitud, de un cambio de estrategia, un cambio de posicionamiento. Se apagaron los egos para que nazca el equipo. Hablaba de dejar una huella, pero para eso, como equipo, se construye un legado, que de hecho lo dejaron. Fuimos los campeones del mundo. Fue un legado para todos los argentinos que lo lograron como equipo. Y eso también se contagia, esa huella, ese legado, esa herencia, ¿no? Porque todos querían, no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero todos querían ser Messi, todos querían ser el arquero, todos querían ser siempre una figura, ¿no? Contagian
se convierte en una herencia, hasta usan las camisetas, ¿no? Y se traslada a niños, a niñas, de generación en generación. ¿Pero eso pasa en el fútbol solamente? No. Porque cuando hay un servicio, no sé, de dermatología, el mejor servicio de dermatología en el hospital israelita, ese legado trasciende, no estamos diciendo el mejor médico, no, el mejor equipo de dermatología. Eso trasciende a generaciones que luego van a hacer la residencia allí para identificarse con ese legado. Eso es un propósito. Y cuando se trata de un equipo con propósito, algo trasciende y se queda en el tiempo. Y eso es maravilloso, porque lo disfrutan ellos, pero ahí es cuando nace el reconocimiento y queda ese valor agregado en las personas. El resto. Y ahora les hago una pregunta de lo que venimos diciendo. Entonces, la acumulación de objetivos da como suma un propósito. No, ya nos dimos cuenta de que no, que no. Y ahora vamos a ver un ejemplo que les quiero compartir, porque la suma de los objetivos no conforman un propósito. Les quiero contar esta historia que es un cuento oriental. Resulta que un hombre va caminando por un sendero y se encuentra con tres obreros levantando una pared. Una pared de ladrillos. Estos tres obreros van pegando ladrillos y el caminante para de repente y se acerca a uno de los trabajadores y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le responde, estoy levantando una pared de ladrillos, lineal. Hago notas, doy números, atiendo personas. Bien, estoy levantando una pared de ladrillos. Bueno, sigue caminando el señor por ese sendero. El caminante vuelve a detenerse y le pregunta al segundo trabajador, al segundo albañil, al segundo obrero, le pregunta lo mismo. ¿Y saben qué le responde este hombre? Le dice, estoy ganando dinero. Estoy trabajando para ganar dinero. Por eso pegaba ladrillos. Fíjense, distintos objetivos. Bien, sigue caminando y cuando le toca el turno al tercer trabajador, el tercer trabajador le responde, estoy levantando la catedral más grande del mundo. Qué cambio de posición, ¿no? Él se sentía parte de ese proyecto que lo iba a trascender. Él se sumó, hizo propio ese propósito. Ahí está la diferencia, ¿no? La última persona no ponía, no sentía que ponía ladrillos, no percibía que lo hacía para ganar dinero. Ese hombre todos los días de su vida se levantaba para construir algo que lo iba a trascender. Era parte, era un granito de arena de esa mega catedral que iba a quedar como legado. En este caso, su propósito lo tenía claro y seguramente se iba a levantar cada día con mucha más energía y motivación y disfrute y quizás si pintas un frasco con colores positivos, con emociones positivas en comparación a las otras personas que tenían mero objetivo. Entonces, si nosotros esto lo trasladamos a las personas, a nosotros mismos, nosotras mismas, eh,
podemos vernos carentes de energía porque no tenemos un propósito, porque no tenemos un impulso vital que nos promueve y nos sustenta la energía. Tenemos, o tienen esas personas, las vidas vacías. Van todos los días a pegar ladrillos. Se transforma en monótono, frustrante quizá. Y la falta de motivación es lo que jamás nos va a permitir transformar ese grupo de personas o transformarnos de un grupo de personas a un equipo. Vieron que hay personas que trabajan en automático, ¿no? Escuchamos esas frases que, bueno, mira, ya son 3 menos 5, yo salgo a las 4. No le voy a regalar 5 minutos a este sanatorio, a esta universidad, a esta escuela, a este hospital, ni loca, ¿no? Estamos pendientes de lo chiquito que no nos deja ver por si tenemos un propósito, si podemos descubrir nuestro propósito. Y, o si no, sienten que le vendieron sus 8 horas de trabajo a ese lugar a donde ellos asisten cada día. Les cuento que Freud, ¿les suena Freud? El psicólogo Sigmund Freud, expresó que las vidas de las personas están conformadas. 50% de sus vidas están conformadas por el amor de una pareja, el amor de la familia, el amor filial. Y el otro 50% está ocupado en nuestra psiquis por el trabajo. Fíjense qué momento oportuno para poder definir nuestro propósito. Bien, hay tres grandes motivadores que podemos encontrar en nuestras vidas. Es cuando uno empieza a inspirar, ¿no? Cuando uno saca lo mejor de las otras personas. Eh, si el mensaje es vacío, no vamos a poder hacerlo. Y fíjense, miremos un poquito tiempo atrás. A veces hay campañas de venta o campañas políticas muy hábiles, eh, muy bien pensadas, muy bien diseñadas, pero que son de contenido vacío. Eso tenemos que aprender a escuchar en nuestro mundo laboral, en el mundo social. Por ejemplo, ¿le suena la frase haciendo lo que hay que hacer? ¿Qué es hacer lo que hay que hacer? Porque para mí, hacer lo que hay que hacer quizá no es lo mismo que para ustedes. Entonces, haciendo lo que hay que hacer es un contenido vacío. Cuando yo lo escucho, si me siento afín a esa persona, lo voy a llenar con el contenido que a mí me parezca correcto. Y mi compañera de al lado lo va a llenar con el contenido que a ella le parezca correcto. Y mi compañero de al lado lo va a llenar a ese contenido, a esa frase con un contenido que le parezca correcto. Y no quiere decir que sean el mismo contenido. Quizá para mí, haciendo lo que hay que hacer, es construir escuelas. Quizá para mi compañera es no construir escuelas. Y quizá para mi compañero es cerrar escuelas. Entonces, fíjense que no podemos ser grandes motivadores si se empieza, cuando uno saca, perdón, del otro mensajes vacíos o cuando brindamos mensajes vacíos. Si nos planteamos un propósito como organización,
debe ser transmitido todo el tiempo. Eso crea identidad, eso crea pertenencia. Y luego los subgrupos, para convertirlos en equipo, tienen que tener ese mismo mensaje de identidad, de optimismo, motivador, apuntando a construir comunidad con esa identidad, con esos valores, entendiendo mi misión, para qué estoy acá. Y ahí vamos descubriendo el propósito. El propósito como organización que nos une y luego como los subgrupos, como áreas o departamentos o servicios. Pero bueno, esta, ¿no? La maestría en el mensaje, la sustentabilidad de ese proyecto y el propósito. La maestría es en cómo inspiro, cómo contagio esas emociones positivas. Y bueno, acá les dejo un recordatorio que, por ejemplo, para que fluya esa energía positiva, no se disipe y poder encaminar este trabajo de convertirnos de grupo en equipo, es trabajar la pertenencia. Eso es clave. Si yo no quiero el lugar donde trabajo, y para eso, para que querer el lugar de trabajo, me tengo que sentir valorada, tenida en cuenta, escuchada. Y no hablo de más dinero, no. Hablo de otras emociones. Entonces yo siento que pertenezco a ese lugar, que este lugar es mío y lo voy a defender y querer porque es mío. Y así se replica en cada uno de los integrantes. Ahí es cuando tenemos ese propósito, nos une ese propósito, como el equipo que ayudó al, no me acuerdo el apellido, al chico que había faltado, porque eran equipo y lo que importaba era que estén todos presentes al día siguiente. Entonces, esa sensación de pertenencia genera unión, compromiso. Y les dejo como para que piensen, ¿no? Estos dos caminos que arrancan como uno y luego yo decido si soy víctima, la no tenida en cuenta, la no escuchada, la no valorada, o tomo el camino de protagonista, que descubro mi propósito, me sumo al propósito organizacional, trabajo mi energía para convertir este lugar de trabajo donde estoy en un equipo, escucho mi comunicación para poder luego compartirlo con las personas con las que trabajo y convertirnos en protagonistas de nuestra vida individual para transformarnos en un equipo de profesionales, un equipo de personas que llevan una misión, pero de la cual son protagonistas. Esa es una actitud que también la construimos con nuestra comunicación, con estos puentes lingüísticos que transforman realidades. Y me resta decirles muchísimas gracias, muchas gracias por haber escuchado toda esta clase. Y por supuesto quedo a disposición para consultas vía WhatsApp o vía mail. Y también les cuento que vamos a descargar esta clase, se la vamos a enviar. Vamos a descargar el PPT para que puedan tenerlo. Y les voy a enviar un pequeño trabajo para que nos quedemos pensando en esta gestión, como dice el título de este módulo, ¿no? Gestión de los equipos y de las relaciones. Que tengan muy buen día, un día excelente, estén donde estén.
Saludos.